Les voy a compartir el plan de trabajo del día de hoy, ¿sí? Porfa, me avisan cuando estén viendo la pantalla. Todos estamos viendo ya una parte de la pantalla de Moodle, de la plataforma Moodle. Pues yo todavía no, me dice que Bueno, está empezando a mostrar, está empezando a compartir. listo, vamos a esperar entonces unos segunditos Está como para que cargando. continuemos. ¿Sí? ¿Alguno ya ve la pantalla? No, No. Más o menos. nada, teacher. Listo. Bueno, entonces, Profesora, su internet. bueno, esta pantallita que están viendo, ¿sí? Corresponde a la primera clase virtual que estamos teniendo, ¿listo? Oh my Profe, God. pero yo no veo nada. Pues yo tampoco. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Nada, o sea, Nada. a mí me aparece Pablo Reynoso has started screen shading. Va a mandar la foto. Les estoy compartiendo la pantalla de Moodle. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Exacto, bueno. Sí, ya. Ya todos. Pues como que vas a entrar a la plataforma. Sí, yo ya entré de hace ratito, Profe. yo tengo esto ya cargado, ¿sí? Necesito entonces que estemos Ok. viendo la parte de subject or object. Esa es la que vemos, ¿cierto? Y Ok. abajito dice Sí, passive voice, and it says online session number 1, passive voice, ¿sí? Pass Voice. Así. Ok, sí. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Vamos a conocer la diferencia entre voz activa y voz pasiva y cómo funciona eso en inglés para que lo trabajemos. ¿Listo? Ok. Vale. Bueno, ¿qué hay aquí? Ustedes ven una carpetica, ¿sí? En esa carpetica dice Grammar Simpsons Passive. Esa es la presentación que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Y abajo dice de Big Brother, ¿sí? Ese es el trabajo, el principal trabajo. ¿Cómo? En el de Word es el trabajo. Sí, el de Word Ok. es el trabajo que vamos a presentar, ahorita lo vemos ya en detalle. Y la El presentación de- es la que yo les voy a mostrar ahorita, ¿listo? Abajo también está la imagen del ejercicio de listening, ¿sí? El ejercicio de listening Sí. lo vamos a resolver utilizando este archivo JPG que hay acá, que es una imagen, ¿sí? Como la imagen que yo les proyectaba en clase. ¿Recuerdan el tipo de ejercicio? Sí, escuchamos y completamos. Exactamente. Ese es el ejercicio de listening. Bueno, entonces ya saben, se sube a la parte que dice Online Session 1. ¿Listo? Plazo, 8 días. Esos 8 días se cumplen, si no estoy mal, el 30 de marzo. Listo, me corrigen ahí si fallé con la fecha. Son 8 días. Vamos entonces a empezar con el primero, que es la presentación de PowerPoint. Listo, ya les voy a compartir acá esa presentación. Bueno, vamos a compartirles. ¿Quién es el que canta por allá? Alguien que silencie ese micrófono. Bueno, me avisan cuando estén viendo la presentación de PowerPoint que les acabo de compartir. ¿Listo? Ahorita. Ya. Ya se ve. Ya. Homero Simpson. Ajá, Passive Voice. Los mejores. ¿Alguna vez han escuchado ustedes qué es eso de voz No. pasiva y voz activa? Nunca, jamás en la vida, ¿no? Sí, Ni idea. profe. A ver, ¿qué idea tienen por ahí más o menos?
Pues que la voz pasiva es cuando se habla de algo, pero no directamente. Y la voz Ok, activa es cuando se habla de ese algo Perdón, directamente. profe, es que hay exactamente. un ruido muy Bueno, maluco. para, Yo vamos creo que es entonces, porque silencie todos los audios. sí, voy a silenciar entonces Silencien. acá, regálenme un Porque se segundito. escucha muy mal. Cada uno de ustedes tiene la opción de habilitar el micrófono, ¿cierto? Por si tienen alguna pregunta, pero los voy a silenciar. Denme un segundito. Vale. Ahorita. Para hablando. Profe, dejé de ver la pantalla. Sí, calma que voy a hacer por aquí un... Tikirisi, tikirisi. Aquí está. Ah, pero qué. Listo. Bueno, en este momento dejamos de escuchar a todo el mundo, solo estoy hablando yo, ¿sí? Si tienen preguntas, ustedes van a activar su micrófono. Solo en ese momento lo activan, ¿ok? Bueno, ahora sí les vuelvo entonces a compartir la presentación para que continuemos con la revisión que vamos a hacer acá. ¿Listo? ¿Lo estamos viendo ahí otra vez o no? Bueno, creo que ya la estamos viendo todos, ¿sí? Sí, se puede decir con la cabeza, con la mano, ustedes deciden. Listo, perfecto. Passive voice. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el passive voice? Yo tengo que entender, ¿sí? Que en una oración siempre van a haber dos partes, ¿sí? O dos conceptos fundamentales. Primero, entender que necesito siempre un sujeto y un objeto, ¿cierto? El sujeto, ¿sí? Dentro de una oración va a ser el que hace la acción, ¿cierto? Ese es el sujeto. The doer, yes? And the object is de quién hablamos, ¿cierto? Es quien recibe normalmente los comentarios o la acción. ¿Listo? Ahí tenemos un grafiquito más o menos que explica lo que acabo de decir. Subject, ¿quién es? El que hace dentro de una oración. Object es quien recibe o de quién se habla dentro de una oración. ¿Listo? Si estamos claros hasta ahí, ¿sí? Tenemos entonces aquí, por aquí en azulito, tenemos un verbo activo, ¿sí? Es decir, que no está modificado, no está en participio. ¿Listo? Es sencillo de entender porque hoy vamos a trabajar la voz pasiva desde el presente. Entonces, este verbo de acá, el verbo vender, está normalito, está en presente. People sell good luck flowers. ¿Listo? Aquí dice que las personas venden flores de buena suerte. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace uno para poner la voz activa en voz pasiva? ¿Cómo cambiamos eso? Necesitamos simplemente hablar de sintaxis, es decir, del orden de los elementos de la oración. Yo, para hacer la voz pasiva, voy a coger el objeto, ¿sí? Y lo voy a poner en el lugar del sujeto, ¿cierto? Cambio sujeto por objeto. ¿De qué manera? Vamos a mirar aquí de qué manera, ¿sí? Yo ya no digo que la gente vende flores de buena suerte, sino que las flores de buena suerte, ¿sí? Son vendidas por la gente. ¿Listo? ¿Cuál fue el cambio? Simplemente moví de un lado a otro lo que era objeto y sujeto, con una pequeña modificación, ¿sí? Con una pequeña modificación en el verbo. ¿Listo? Más adelante vamos a ver cómo se cambia. Pero así por encimita les digo que simplemente es conocer el participio de los verbos, ¿cierto? Y recordamos que el participio de los verbos es la terminación ado, ido, ¿sí? Vamos a ver tres columnas de los verbos, ¿sí? Y esas tres columnas son de la siguiente manera. La primera es de presente, la segunda es de pasado y la tercera es de participio. Esa tercera columna, ese participio, es el que nos va a servir para la voz pasiva. ¿Ok? Ejemplos de cómo cambia eso. Bueno, yo para cambiar, ¿sí?, un verbo en presente de voz a voz pasiva, voy a utilizar el verbo to be, ¿cierto? El verbo to be
y como dice por acá, ¿sí? El verbo to be y también el participio. Esas dos partes. Entonces, si voy a hablar del verbo collect en voz activa, en voz pasiva se convierte en is o are collected. ¿Sí? ¿Por qué is o are? Dependiendo si estoy hablando de uno o de varios. ¿Sí? Si estoy hablando de uno, va a ser is. Si estoy hablando de varios, va a ser are. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo vamos hasta ahí? Necesito que me dejen saber por ahí por el chat o de alguna manera, ¿sí? Si hay alguna pregunta. Bien, profe, bien. Listo. Vale. Entonces, una de las tareitas que queda entonces es buscar el participio de los verbos para no tener mucho problema cuando vaya a convertir una frase de voz activa a voz pasiva, ¿sí? Buena noticia que los verbos regulares en su voz pasiva, es decir, el participio, simplemente se les agrega ed, pero a los que son regulares. Los irregulares, pues sí tienen su forma específica. ¿Listo? Vamos a mirar el primer ejemplo, ¿sí? Primer ejemplo. Number one, people eat natilla on Christmas celebration. ¿Eso será active o passive? Pueden activar sus micrófonos el que me quiera responder. Active or passive? People eat Active. active. Okay, that's good. Active. Active. Si yo quisiera poner eso en passive, yo tengo que cambiar aquí el sujeto por el objeto y quedaría como natilla is eaten on Christmas celebration. ¿Listo? Ese by people está entre paréntesis porque es opcional, ¿sí? Yo lo puedo omitir si lo quisiera. Y ya quedaría entonces transformado de voz activa a voz pasiva. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? ¿Qué dijimos acá? People eat natilla on Christmas celebration. En esta primera oración, ¿cuál será el sujeto? Sujeto de esta primera oración. People. People is the subject, okay? And what is the object? La natilla. No. Ok. Sí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo cambio la posición que tengo entre sujeto y objeto. Natilla is eaten. ¿Qué pasó ahí? Eaten. ¿Cómo cambió? Yo el verbo eat, ¿sí? El verbo eat de presente lo puse en participio. ¿Cuál es el participio? Eaten. Natilla is eaten on Christmas celebrations. ¿Ok? Ok. Vámonos entonces. Profe, Dime. Mónica. Profe, ¿Sí? o sea que en la parte de abajo queda como la natilla es comida en Navidad. Perfecto, perfecto. Si nos pusiéramos a traducir, de esa manera queda, ¿sí? Y ya no estoy hablando de manera activa, ¿sí? Ok, Estoy utilizando la voz pasiva, ¿ok? Teacher, ¿y por qué se utiliza on Okay. Christmas celebrations y no by Christmas celebration? Ok, buena pregunta. Lo que pasa es que a mí en la voz activa y en la voz pasiva no me interesa mucho el complemento de la oración. El complemento no me interesa mucho. Los cambios se dan entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Cuando dicen on Christmas celebration, me están diciendo cuándo, me están hablando del tiempo, ¿sí? Pero no se suele cambiar, ¿sí? El complemento de las oraciones. ¿Listo? Ok, vámonos con otro ejemplo que hay por acá. Example number 2. People write poems with beautiful messages when they fall in love. ¿Cuál será el sujeto de acá? People. ¿Y el objeto? Poems. Poems. Entonces, si yo cambio el orden del sujeto por el objeto, yo quedo con poems are written with beautiful messages by people when they fell in love. When they fall in love. ¿Listo? Okay. Poems are written with beautiful messages by people when they fall in love. ¿Cuál fue el cambio del verbo? Cambió de write a Written. written. ¿Listo? Es decir, que ahí no dice
No dice que la gente escribe poemas cuando ellos están enamorados, sino que los poemas son Son escritos escritos. por las personas, ¿sí? Con bellos mensajes por las personas cuando ellos están enamorados. ¿Listo? Más o menos vamos entendiendo cómo funciona, ¿cierto? ¿O hay alguna duda? No. Listo. Entonces vamos a ir avanzando un poquitico, ¿sí? Recuerden que no hay como una regla de que el sujeto siempre debe ir en esta parte y en tal otra, no, ¿sí? Pero lo que uno hace es identificarlos. Después de que tú identificas el sujeto y el objeto, ya queda mucho más fácil hacer ese cambio de voz activa a voz pasiva. People in Colombia light candles on December the 7th and the 8th. Eso quedaría, candles are lit by people in Colombia on December the 7th and the 8th. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué estamos hablando ahí? De las velas. De las velas. ¿Qué pasa con eso? Que las velas son encendidas en Colombia el 7 y 8 de diciembre. Ok. ¿Esa es activa o pasiva? ¿Voz activa o voz pasiva? Esa es pasiva. Esa es voz pasiva. Si yo quisiera decir eso en voz activa, entonces yo digo People in people Colombia in light Colombia light candles, candles. etcétera, etcétera. Presente. Bueno, bien. Entonces, vamos a practicar un poquito con estas de acá. ¿Cuál será el participio del verbo sweep? Ahí está. ¿Cuál será? El fucsia. Ajá, este que está acá, swept. Pero ¿qué le falta a esto para poder convertirse en voz pasiva? Profe, ¿qué es esa palabra? Sweep. Aquí en presente, sweep es el verbo barrer, ¿sí? El participio swept. Puede ser barrido, si tratamos de traducirlo. ¿Listo? Entonces, yo siempre busco el participio, ¿sí? Pero además de eso, yo tengo que agregarle el verbo to be. ¿Cómo así? Tengo que agregarle is o agregarle are. ¿Ok? Aquí como me doy cuenta que necesito agregar are. Si es plural o si es... Porque dice Exacto. streets. Estamos hablando de streets. ¿Ok? So, people sweep streets. Streets are swept by people. ¿Listo? Un cambiecito. Pero la primera frase está en participio. La primera, people sweep streets. Ajá. La gente barre calles. Las calles son barridas. Presente. ¿Sí? La primera en No, presente, la segunda ya está en participio. participio. ¿Ok? Cool. Aquí al final le podíamos agregar quién es el que hace esa acción. Pero hasta aquí, pues el ejemplo nos sirve. ¿Listo? Streets are swept by people. Otro de acá. Otro. People buy sunflowers. Sunflowers are... El verde. Ajá. No, el amarillo. Ah, no, ¿Amarillo porque o verde? el cero está, el verde. El verde, porque necesito el to be y ahí ya tiene el to be. People buy sunflowers. Sunflowers are bought. ¿Sí? Que es el participio del verbo buy. ¿Ok? Ay, Si traducimos esto, ¿cómo quedamos en voz activa? La gente compra muchas flores. Algunas flores. ¿Ok? Entonces, algunas flores Algunas flores son compradas. compradas por la gente. Active to passive. ¿Ok? Active to passive. ¿Dónde está la clave? En identificar el sujeto y el objeto de la oración. Ya después de identificarlo, voy a buscar cuál es el participio de ese verbo que me están mencionando. Otro por acá. My brother makes a cake. A cake is make. is make o made. Made. ¿Amarillo o púrpura? Amarillo. No, el amarillo. Is made. Is made by my brother. ¿Ok? Is made by my brother. ¿Cuál era el sujeto acá? My brother o a cake? My brother. My brother. ¿Y el objeto era? Cake. 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 Perfecto. Bueno, vamos a avanzar entonces un poquito más al final. Ok, esto de acá.
The family cleaned the house. The house is cleaned by the family. Clean. Si yo les pido que identifiquen el participio, en la parte amarilla, ¿cuál será el participio? El primero. El primero. Sí. Ok, ¿por qué será participio? ¿Cómo identifico que ese verbo ya está en participio? Por el Por el verbo. sí. ¿Por Porque él? está El ed. Ajá, y el- por el ed, el final en ed. Ok, bueno, vamos entonces a tratar de seguir aquí un poquitín. Abajo. Vámonos para acá. Peter draws a car. A car is drawn by Peter. Hablemos ahora de voz pasiva, ¿sí? Si yo quiero cambiar esa voz pasiva, a car is drawn by Peter, ¿cómo queda esa oración? De pasivo a activo. Peter draws a car. Peter draws a car. Perfecto. Bueno, ahorita vamos a analizar entonces el ejercicio que nos queda en Moodle para que ustedes conviertan de pasiva a, perdón, de activa a pasiva. ¿Listo? De voz activa a voz pasiva. Voy a dejar entonces de compartirles esta presentación, ¿sí? Voy a cerrar esa presentación y ya les voy a compartir ese ejercicio para que lo veamos. Eso está acá. Me avisan cuando esté en la pantalla de todos, porfa. ¿Listos? Yes. Okay. Sí. So, teacher. this is a text about the big robbery, and we have the instructions. This is a transformation type activity to practice the past passive. Check out the following story. Ahí tenemos una historia en pasado, ¿sí? Y está en voz activa. ¿Listo? ¿Qué voy a tener que hacer? Yo voy a leer muy bien y entender esa historia que me dan y la voy a transformar en voz pasiva, ¿cierto? Pasiva. Entonces, yo puedo utilizar aquí, como les digo, el verbo to be, ¿sí? Pero como es una historia en pasado, pues voy a utilizar el verbo to be en pasado, ¿cierto? ¿Cuál es el pasado del to be? Tiene dos. ¿Qué son? Was where. Was were, ¿ok? Was were. Esos dos me van a servir a mí para hacer la voz pasiva en pasado, ¿ok? Entonces, miremos aquí, la primera oración dice, last night, some people robbed the school. ¿Yes? Si yo quiero transformar eso, me quedaría algo como, last night, the school was robbed, y continúo con el resto de la historia. Analicemos esto con un poquito de traducción por acá. La noche anterior, ¿sí? Algunas personas robaron la escuela, ¿cierto? Ahora, en voz pasiva diríamos que la noche anterior ya no robaron la escuela, sino que la escuela La fue robada. fue robada. Ahí ya cambiamos de voz activa a voz pasiva. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No. No. No, claritos. Bueno, igual voy a estar pendiente de WhatsApp, ¿sí? Por si en algún momento se les ocurre alguna duda, alguna cosa, pues me escriben ahí. ¿Listo? Bueno, vamos entonces ahorita a analizar, que ya nos estamos quedando sin tiempo, vamos ahorita a analizar la parte del listening, ¿sí? Les voy a mostrar cuál es el ejercicio del listening para que sepan entonces cómo se desarrolla ese que hay. Listening exercise. Será esto que está aquí. ¿Listos? ¿Lo vemos ahí?
Entonces tenemos ahí que vamos a completar con el presente, ¿sí? Pero en voz pasiva. Entonces, the buildings every summer. Ahí en la mitad de estos dos, yo sé que va a ir uno, el verbo to be, ya sea is o are. Y lo que tengo que ponerle más atención es al participio que me están mencionando. ¿Listo? Entonces estamos hablando de edificios y estamos hablando de cada verano. El contexto me va a ayudar a mí también a entender de qué estamos hablando. ¿Listo? ¿Dónde voy a encontrar ese audio, ¿sí? Para responder este ejercicio? La plataforma. En la plataforma Moodle. Ahí está abajito de la carpeta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la manera de resolver este audio? Es uno más de los que habíamos hecho en clase, ¿sí? Entonces no espero que haya mucha confusión ahí. ¿Listo? Igual sigo pendiente de ustedes, ¿ok? Bueno, entonces vamos cerrando por acá, ¿sí? Detalles, a ver, ya saben que el plazo para subir estos dos ejercicios, el texto, que hay que pasar de voz activa a voz pasiva, 30 de marzo, y el listening, 30 de marzo también. ¿Listo? Profe, pero es que el listening es una imagen. Pues yo me voy a tomar unos 5 minuticos, lo digito en un documento de Word, ¿sí? Y me lo van a enviar. Ojalá los dos trabajos en un solo documento, ¿sí? Para que sea más fácil de calificar. Recordemos que estamos presentando esto en lugar de un quiz, de un examen parcial que vamos a tener. Entonces recuerden colocarle una portada, un loguito institucional, alguna cosa, ¿sí? Como que justifique y que dé a entender que ese es un trabajo universitario de final, ¿sí? Para poderlo revisar de mejor manera. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá entonces? No, teacher. No. Bueno, entonces con esto recuperamos la clase que perdimos el lunes pasado. Nos queda faltando solo una sesión, ¿sí? Una sesión que va a ser la próxima semana a esta misma hora, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en esa sesión? Les voy a enviar, ¿sí? Porfa, para que no me dejen olvidar, y si no lo han recibido por correo me escriben para enviarles el formato de autoevaluación, ¿sí? Nos vamos a tomar unos minuticos para desarrollar aquí entre todos el formato de autoevaluación, ¿sí? Y con eso ya cerraríamos el curso, miraríamos las notas en general desde el parcial 1 hasta el parcial final, las notas de seguimiento, todo eso, y pues daríamos cierre al curso como tal. Módulo, hablemos del módulo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomarle buenas foticos a eso, ¿sí? O vamos a escanearlo y vamos a crear un archivo PDF, ¿sí? Y ese PDF también me lo pueden subir ahí a la plataforma, ¿sí? En el peor de los casos que la plataforma no los deje o les muestre error o lo que ustedes, no sé, lo que suele pasar, me lo envían al correo, ¿sí? Pero que sea como la última opción. Y si utilizamos el correo, pues muy clarito en el asunto que son de inglés 5, del día lunes, en la noche, etcétera, etcétera. Pregunta. Teacher, ¿y las fotos de trabajo en clase en el cuaderno también? Bueno, el trabajo en clase sí me lo pueden enviar separadito, sea por WhatsApp o cosas así, para yo calificarlo uno a uno. Esto también al correo, no hay problema. ¿Ok? Para eso no hay fecha, ¿sí? Se supone que el curso se cierra... Teacher, dime. ¿o cuáles trabajos de clase? Pues que hemos Lo que hecho en son- prácticas. Exacto, lo que son apuntes, ejercicios de listening que ustedes tienen por ahí, ¿sí? No hay como una guía, simplemente ustedes Usted no me va a querer envían. mis apuntes. Exacto. Pero bueno, por eso digo que no es como tan oficial, Usted no porque va a querer. esas son notas y apuntes que ustedes tomaron en clase, pero al menos sí que me dejen ver que hubo evidencia de esos trabajos que hicimos durante la parte presencial. ¿Listo? Esto no tiene una fecha como tal, pero sí debe estar en mi poder antes de que cierre el curso, ¿sí? Es decir, que a más tardar el martes de la próxima semana ya debería haber sido enviado lo que es el módulo y lo que son las foticos o la evidencia que usted me va a mandar de las notas y apuntes de clase. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, teacher, todo muy claro. Listo, perfecto. Entonces, los mejores deseos, mucho entretenimiento en esta cuarentena, ¿sí? Y que pasen bonito. Listo, profe, Chao, gracias. profe, que estés muy Vale, bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Bye. adiós, adiós. Vale, chao. Ah,
Este videito también lo monto en Muro, ¿sí? Por si quieren volverlo a revisar o algo así, va a quedar ahí en la plataforma de Muro. ¿Listo? Bueno, Dale. profe. Ah, perfecto. Bueno, Gracias. chao. Muchas Bye. gracias, teacher. Se cuidan mucho todos. Chao. ¿Cierro yo Chao, acá? cuídate. ¿Cierro esto yo o va cerrando uno por uno? Cada uno. Cierre todo, profe. Bueno, quedo entonces atento a las preguntas por WhatsApp o cosas por ahí. ¿Listo? Chao.